bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Yo quería orar de nuevo para empezar, antes de empezar, a compartir con vosotros. Señor, gracias por esta mañana. Una vez más te pedimos, Señor, que puedas hablar en medio de nosotros, Señor, como ya empezaste a hablar desde el desayuno y la alabanza, Señor. Gracias porque el equipo de alabanza ha buscado canciones, Señor, que hablan de ti, Señor, y hablan de cuán maravilloso eres, Señor, y cuánto nosotros necesitamos de ti, Señor. Cuánto nuestra única esperanza está en ti, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame a compartir, Señor, de tu palabra, a despeto de mis pecados, a despeto de mis fallos. Que tú seas el que hable esta mañana, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hacer un poquito distinto. No voy a leer todo el texto antes de empezar porque va a ser un poquito largo. Entonces quería leer de poco a poco y mientras tanto vamos charlando un poco. Pero antes de empezar, yo me olvidé el pasapáginas. Lo siento. Antes de empezar, gracias David. Quería preguntarles una cosa. ¿Hay gente más fácil o más difícil de compartir el Evangelio con ellas? ¿Qué pensáis? Sí, que sí. 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 Y a veces eso es porque la persona está un poco más cerrada, pero podemos pensar que el problema está solo con la persona que va a recibir el Evangelio. No, a veces nosotros también somos un poquito más difíciles de compartir, ¿no? No sé, los que no son o sea, que están empezando a caminar con el Señor, quizás hasta tienen una idea de, pero ¿por qué los evangélicos son tan pesados? ¿Por qué siguen intentando hablar de Jesús y compartir con otras personas? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. A respecto de que Jesús nos dijo para hacerlo, una ordenanza ya debería ser suficiente, pero yo creo que esto es propio del ser humano también. Si yo te pregunto, muy sencillo, fulano, ¿qué hiciste el último fin de semana? Y me vas a decir, tío, he visto una peli en Netflix que es increíble. Te voy a decir los detalles, te voy a decir el título y todo eso. Entonces, yo te acerco a ti y te pregunto, tengo un dolor de cabeza, no sé lo que hago. La primera cosa, tío, he comprado unas pastillas que son geniales para el dolor de cabeza. Nosotros tenemos una tendencia a compartir con otras personas aquello que nos encanta, aquello que nos llena, aquello que soluciona los problemas que muchas veces hemos tenido. No queremos que el otro esté sufriendo si sabemos la respuesta para algo que les pueda ayudar. El Evangelio es igual. Nosotros hemos encontrado en Jesucristo la solución final para el problema de nuestras almas y por eso queremos compartir con otros. Ahí llegamos a un otro punto, que a veces tenemos que compartir con personas que tienen una visión de mundo un poco distinta de la nuestra. Quizás esa persona sea del otro partido político. Eso es muy de estos tiempos, ¿no? Quizás pensemos que esta persona va a rechazar el Evangelio, entonces, ¿por qué voy a compartir? Entiende cuando yo hablo del Evangelio, ¿no? El mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. A veces, incluso por nuestros prejuicios, podemos pensar que esta persona no merece el Evangelio. Por muchas razones, por todo lo que ha hecho de malo, por muchas veces que ha rechazado el Evangelio, por las muchas oportunidades que ha tenido, nuestra posición puede ser de decir, pues, Dios puede salvar a todos, pero si yo puedo darte una sugerencia, este aquí no, este ya tiene silla puesta en el otro lado. Yo os pregunto, ¿y si Dios os llamara a compartir el Evangelio en este local?
¿Os apuntarías? No. Este se llama Hell Festival. Es un festival de música, heavy metal, hardcore, punk, todas estas cosas que se pasa en Francia todos los años. Le voy a quitar la imagen porque algunos ya están bastante chocados. Ya era suficiente. Pero quiero que se queden con eso mientras vamos hablando. ¿Y si Dios os llamara a compartir con estas personas? ¿Cuál sería tu posición acerca de eso? Vamos a llevar eso a lo largo de esta mañana. Pues hoy el texto que vamos a hablar está en Hechos 10, ¿vale? Estamos estudiando Hechos y llegamos al capítulo 10. Entonces vamos a empezar leyendo desde el 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, y con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Pues, un poquito de contexto en nuestros personajes, entonces, que estamos mirando aquí. De un lado, tenemos Cornelio, un oficial romano, o sea, alguien de posición importante dentro de la estructura romana. Estaba en una ciudad, Cesarea Marítima, que era como la capital romana de Judea, o sea, todo lo que era importante de poderío romano empezaba desde ahí por toda Judea, toda la región donde estaban los judíos. Este hombre era temeroso a Dios, o sea, muy posiblemente era monoteísta, o sea, creía en Dios y no en los ídolos, los dioses romanos. Daba limosnas, oraba a Dios. Este horario donde está orando son uno de los horarios de las oraciones de los judíos. Pero no era un judío prosélito, o sea, no había se convertido totalmente a la religión judía todavía. Quizás no era bautizado y no era circuncidado, que eran 2 de los pasos, ¿no? para ser un judío. Las razones no sabemos, pero quizás si hubiera hecho, hubiera perdido su condición de oficial romano, por ejemplo. Del otro lado tenemos Pedro, nuestro apóstol, una referencia de la iglesia del primer siglo, también un judío celoso de la ley, pero estaba en casa de un hombre curtidor. Pues curtidor, lo que hace cuero, ¿no? Que no era una de las profesiones muy bien vistas, justo porque lidiaba con los animales muertos. Entonces, ahí hay alguna cosa interesante para empezarnos a pensar. Pero era un judío muy celoso de la ley de Dios. Y estos 2 mundos ahora se van a encontrar. Entonces, un hombre que no era judío, era gentil, y del otro lado un judío. Las características son tan distintas entre ellos en las apariencias, en lo que está afuera, que el próximo paso que vamos a leer es cómo Dios prepara el encuentro de estos 2. Vamos a leer ahora desde el 9 hasta el 16.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedes terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué tenemos aquí? La primera cosa interesante que podemos ver y que viene del contexto anterior es de que el ángel dijo a Cornelio que enviara a alguien o enviara personas para llamar a Pedro. El ángel pudiera haber compartido ahí y Cornelio conocido toda la verdad del Evangelio, pero quiso que el mensaje fuera compartida por Pedro. Eso tiene un carácter muy interesante de cómo la iglesia tiene un rol en esta expansión del Evangelio. Dios podía hacer y puede seguir haciendo como quiera. Tenemos informaciones, testimonios de gente en Medio Oriente que se ha convertido por medio de sueños. Dios sigue haciendo como le da ganas. Pero la iglesia tiene un rol importante y aquí vemos como eso, como necesitaba que llamaran a Pedro para él compartir ahí. Pero del otro lado necesitaba trabajar también y preparar a Pedro, porque él tenía sus cosas, había sido creado de una determinada forma. Lo que vemos aquí, en el primer punto, acerca de los animales, tiene que ver con Levíticos 11, que habla acerca de los animales que la ley decía que podía y los que no se podía comer. Como vemos, el texto nos dice que hay una mezcla de todos los tipos de animales. Los animales eran separados por algunas características, sea físicas o de locomoción, que unos se podía comer y otros no se podía. La cosa, de un lado, es muy clara. Para algunos, cuestiones sanitarias, o sea, algunos animales, por sus formas, por donde estaban, podían transmitir enfermedades. Entonces Dios estaba claramente ayudando al pueblo a entender que eso no era bueno que se comiera porque les iba a hacer mal. Pero del otro lado, y eso aún es más importante, que muchos de estos animales eran utilizados, o la forma de hacer era utilizada en sacrificios para dioses de la antigüedad. Entonces, los pueblos que no eran judíos muchas veces utilizaban de estos animales para hacer sacrificios. Miren qué interesante. Lo que Dios no acepta para él como sacrificio, tampoco no quiere que su pueblo pueda comer. O sea, es una perspectiva muy interesante. Pero más allá, de poco a poco, la interpretación que se hizo por sobre las leyes, y es muy interesante que la ley no cubre solo la comida, pero cubre distintas partes de lo que es la vida, o era la vida de los judíos. Pero de poco a poco la interpretación que se fue poniendo por sobre las leyes fue haciendo que la cosa ya no era más solamente acerca de lo que estaba en la ley, pero lo que se iba añadiendo. Entonces, ya no se podía no solo comer de esta comida, pero ya no tenían contacto con gente que comía de esta comida. Vemos que la ley no dice que ellos no deberían estar con los que no eran judíos, pero por el miedo de que entrar en una casa de un judío, un no judío, un gentil,
podría estar contaminado por la forma con que esta persona había tenido contacto con estas cosas, con su idolatría, con su forma de consumir estos alimentos. Hay una perspectiva muy interesante. Si miramos los judíos hasta hoy, sabéis que hay la comida kosher, ¿no? Que es, ellos tienen formas de hacer que garantizan que lo que se tocó en carnes no se tocó en lácteos, ¿no? Cosas derivadas de leche. Eso viene de Deuteronomio 14:21. Pero de nuevo, ¿por qué eso? Porque eso de cocinar la carne en la leche venía de un ritual de fertilidad que los cananitas hacían. O sea, mira que hay una razón por detrás por la cual Dios no permitía que lo hacían, para que fueran distintos de estos pueblos que seguían a otros dioses. El problema es que de poco a poco, esta forma de interpretación de la ley, al revés de solo tener claro que este pueblo era un pueblo separado para Dios, lo que estaba haciendo es que impedía que ellos tuvieran contacto con otras personas. Mira, no estoy hablando mal de la ley, y no quiero que nadie salga con esta idea. Era importante que el pueblo de Dios recibiera la ley porque estaban en Egipto por tantos años, por tantas generaciones, que necesitaban como niños recibir una instrucción que fuera directa y sencilla para que pudieran obedecer. Pero si os acordéis, cuando hablamos ya hace quizás 2 años, no sé, acerca de las leyes, el problema es que toda vez que nosotros recibimos una orden, una ley, nuestra tendencia natural como ser humano es preguntar, vale, pero ¿hasta dónde yo puedo ir? ¿Cuál es el límite de la ley? Y la cosa es que si toda vez que preguntamos hasta dónde puedo ir, entonces alguien viene y contesta esta pregunta, responde esta pregunta. Pero ya no responde con lo que Dios dijo, pero responde con sus propias perspectivas, con sus propias costumbres. Y era lo que estaba pasando. Lo que de poco a poco los maestros judíos fueron añadiendo, por sobre eso estaba impidiendo el contacto o la propagación del mensaje o del conocimiento de Dios desde los judíos hasta los otros pueblos. Si miramos el texto aquí, y es de nuevo importante que tengamos claro cuando estamos hablando de un texto, mirar el contexto. No estamos hablando solo de comida, el punto central no es comida. Vamos a ver que el punto central está en las relaciones de los judíos con los otros y cómo Dios estaba preparando el mensaje del Evangelio para salir afuera de solo el pueblo judío. En el Nuevo Testamento tenemos muy claro, y Jesús dijo que Él no venía para quitar la ley, Él vino para cumplir la ley. Pero al mismo momento, Marcos 7:15 dice que nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. ¿Eso por qué? Porque hay un cambio en la perspectiva de interpretación de las leyes que ya no está solo por sobre lo que son cosas materiales, pero la interpretación moral de lo que está pasando ahí. Entonces nosotros que estamos dentro de lo que lo llamamos de la nueva alianza, hemos tenido lo que también se puede entender como una revelación progresiva de la voluntad de Dios, que en el momento, cuando salieron de ahí, era importante una instrucción directa. Pero Jesús nos trajo la interpretación profunda de lo que está por detrás de la ley. Cuando Él habla que no solo es suficiente no matar, sino que si nos enojamos con el otro, es como si estuviéramos matando. No es suficiente no adulterar, pero también no podemos codiciar. O sea, eso va más allá, porque muestra cuán profundo es el carácter de Dios, su alto padrón moral y que está por detrás de lo que él había enseñado.
pero como niños necesitaban una progresión. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Pedro en este momento necesitaba un cambio que fuera más allá que solo su apariencia, sus actitudes externas. Él necesitaba entender o pasar por un cambio en su cosmovisión, la forma como él mira, entiende lo que está, interactúa con lo que está pasando a su alrededor. Por supuesto, por años él fue enseñado de una forma por la interpretación judía de los maestros, pero él necesitaba entender que más profundo estaba que Dios ama a los otros pueblos, que quería un pueblo separado, distinto, para que pueda atraer a estas personas hacia Dios y no repelir a estas personas. Sabéis que me encanta una cosa aquí en Nueva Esperanza. No sé cómo explicarlo, y espero que eso no sea un problema para nadie, pero en Brasil por muchos años, por ejemplo, la idea de la bebida con alcohol fue totalmente rechazada por la iglesia evangélica. Por cuestiones culturales, era muy importante que eso no fuera común entre los evangélicos ahí. Pero para mí es como un punto central de llegar ahí y compartir que Nueva Esperanza empezó en la parte de atrás de un bar. Porque eso habla de dos cosas. Habla que lo que es muy chocante en la cultura brasileña, que es mismo tomar una cerveza, alguna cosa socialmente, no es chocante aquí en la cultura española. Y yo no puedo venir con mi cultura brasileña e intentar imponer por sobre la cultura española. Porque la palabra del Señor no habla acerca de no tomar o no beber, habla de no emborracharse, embriagarse, ¿no? Entonces yo tengo que entender lo que está por detrás, cuál es el tipo de control moral, lo que está en la base de la palabra que Dios está exponiendo. Y el segundo punto, o sea, el primero es cultural, el segundo dice, mira, si queremos compartir con alguien, necesitamos estar donde esas personas están. ¿Y dónde se encuentran los españoles? En las cafeterías y en los bares de España, ¿no? Yo creo que no hay tipo de establecimiento más común en España que una cafetería, que un bar. Mira, no estoy diciendo que tú necesariamente tienes que amoldarse, tomar la forma de alguna cosa que no estaría bien. Eso no es lo que Dios quiere, porque cuando Él pone el padrón, cuando Él pone la ley, para tener esta distinción, era una distinción buscando la santidad. O sea, gente distinta y que pueda se identificar distinciones. Tú no tienes que ser igual a la otra persona, pero tú también, por tu cultura, tu forma de ver, por tu cosmovisión, no debe imponer tu cultura sobre la cultura del otro. Y eso todo que estoy diciendo es la preparación que Dios está haciendo con esta tela que baja, con los animales mezclados, para que Pedro pudiera tener esta transformación de cosmovisión hasta que llegara a tener un encuentro con el propio Cornelio. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Bueno, antes de pasado eso, vienen la gente que Cornelio había enviado. Ellos explican por qué están ahí. Pedro les dice, vale, entonces quedaros por un tiempo y mañana vamos para el encuentro de Cornelio. Aquí hay una cosa interesante. Recibir al extranjero era parte de la costumbre judía. O sea, aunque ellos no quisieran estar en la casa del otro por miedo de contaminarse, el hecho de recibir al extranjero era lo que se esperaba de un judío. Pero es interesante que ellos les contaran a Pedro lo que querían y Pedro aún así sintió que ellos se quedaran. O sea,
estuvo de acuerdo que ellos se quedaran. Entonces, ya vemos que Dios estaba trabajando por esta visión en la mente de Pedro. Ahora sí, vamos saltando al 24. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. ¿Cuál fue la primera canción que hemos cantado esta mañana? Eres fiel, gente de toda lengua y nación, de generación en generación, ¿sí? Mira, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira cómo Pedro, por la visión que Dios le había dado, empieza a cambiar entonces su cosmovisión, su forma de mirar hacia al otro. Muy interesante mirar que Cornelio, del otro lado, y eso es muy bonito, como Cornelio tenía una gran expectativa. Él había invitado no solo los que eran de su casa, y aquí casa o familia puede significar no solo una familia directa, pero los que viven ahí, sus siervos, los soldados que estaban con ellos y también personas que eran de estos soldados, ¿vale? Pero entonces él empezó a invitar a estas personas, porque miren, algo increíble va a pasar. El hombre de Dios va a venir y va a compartir algo que Dios quiere compartir conmigo y yo quiero que vosotros también escucháis eso, lo que estábamos hablando al inicio. Cornelio ya tenía una perspectiva de quién era Dios y quería que otras personas pudieran escuchar y tener este mismo privilegio de escuchar lo que el hombre de Dios tenía para compartir. La expectativa era tan grande que cuando Pedro llega, Cornelio se pone de rodillas como para adorarle. Pedro le dice, mira, levanta que yo soy hombre como tú y no tiene que dar adoración a mí, sino a Dios. Es interesante, después Cornelio explica lo por qué le había, es interesante que aunque los siervos de Cornelio ya habían explicado a Pedro, pero Cornelio explica de nuevo. Si miráis, hay muchas repeticiones de las mismas cosas en estos 2 capítulos, 10 y 11, pero eso es importante como una forma de entender y mirar cómo eso es para quedar en nuestras mentes. Entonces Cornelio explica, pero Pedro dice, y eso es las idas y venidas, ¿no? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cuán abominable es para un varón judío. Pero la ley no decía
que él no podía juntar o acercarse. Esa es la interpretación que habían puesto por sobre la ley de que él no podía hacerlo. Pero con el entendimiento que él tiene ahora, él dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mira qué interesante este cambio de perspectiva. Entonces, que de una forma dice, sabéis que yo no podría estar aquí, por lo que dicen, porque dice mi pueblo, las leyes, los maestros, pero Dios me dijo que debería venir y por eso estoy aquí. ¿Y cómo lo hace? La forma como él sigue ahora hablando es increíble. La presentación magistral que Pedro hace del Evangelio en este momento es perfecta, es increíble. Vamos a leer juntos, empezando en el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Miren cómo la perspectiva de Pedro ya estaba cambiada. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Mira, Pedro pone claro localidades, personas que eran los testigos, o sea, atestando la veracidad de lo que él está compartiendo con estas personas. O sea, eran locales y gentes que ellos podían buscar y confirmar lo que él estaba compartiendo. 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, una confirmación de que no era un fantasma, de que era de verdad Jesús resucitado. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mira, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. De nuevo, ¿cuál es el rol de la iglesia que Pedro está compartiendo y dejando claro? De compartir con los otros. Es increíble que en este corto espacio de tiempo, pocos versículos, Pedro logra explicar lo más importante, como todo el mensaje del Evangelio contenida en estos versículos. Y eso va muy bien con los textos que tenemos en Romanos 1:16 y Efesios 2 y 11, que hemos leído al inicio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Efesios 2:11 y por delante dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Jesucristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren cómo el cambio del antiguo para el nuevo pasa por la obra de Cristo en la cruz. El cambio pasa de ser de cosas materiales
de la circuncisión hecha por manos para ser en lo que está por detrás de que había en eso. Ahora ya somos marcados no más por estos ritos, pero por la sangre de Cristo que murió por nosotros. Pero no solo por eso. Mientras Pedro estaba hablando, y no hubo tiempo de que Pedro dijera, pues hermanos, aquí de Cesarea Marítima, si queréis venir por delante a recibir a Jesucristo. No, no hubo tiempo para eso. No dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levanta la mano. No. Mientras él estaba hablando todavía, el Espíritu Santo vino sobre la casa de Cornelio, las personas que estaban ahí. Lo que está en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que estaban con él, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Miren, Dios dio una instrucción a Pedro. Pedro obedeció la instrucción, el orden del Señor, y el Señor selló eso con un milagro, con una cosa increíble para que todos pudieran ver que esta era la voluntad de Dios. Los otros se quedaron como, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que los que son gentiles, que no son judíos como nosotros, pueden recibir el Espíritu Santo? Pero Pedro les enseña que ahora ellos no tienen que pasar por los ritos. Cornelio ya no tiene que ser bautizado como judío, circuncidado, para ser parte de la familia de Dios. Dios está mostrando ahí que al recibir, que entender el mensaje de Cristo, él estaba siendo hecho parte de la familia de Dios y nadie podía impedir que se incluyera como parte de la familia también por medio del bautismo. Es increíble pensar cómo el sello del Espíritu Santo funciona como una fuerza centrífuga, empezando desde Jerusalén, con lo que vimos en Pentecostés, después pasando por Samaria, o sea, los samaritanos ya eran gente mezclada entre judíos y otros. Después vemos ahora en casa de Cornelio, que ya no es ni mismo parte judío, y después vamos a ver más allá en el capítulo 19 de Hechos, Pablo en Corinto, o sea, una ciudad totalmente idólatra romana, que también el Espíritu Santo va a descer sobre ellos. Por supuesto, este tipo de noticia avanza rápido, ¿no? Yo creo que mientras estaba pasando eso, alguien ya se puso en Twitter marcando @Iglesia de Jerusalén. Miren lo que ha pasado en Cesarea Marítima. Cuando ellos volvieron a Jerusalén, la gente de Jerusalén ya sabía lo que había pasado. Y se quedaron preguntando, pues, ¿qué es eso? Que ahora estamos bautizando los que son incircuncisos. Y lo que pasó fue que Pedro, muy listo, él había llevado 6 varones judíos con él. Entonces él cuenta toda la historia de nuevo de cómo Dios le había mostrado los animales y de cómo Dios había hablado con Cornelio y de cómo mientras hablaba con Cornelio el Espíritu Santo descendió sobre ellos y dijo, y mira, estos tíos que están aquí conmigo, todos vieron lo mismo. Entonces para los judíos eso también era una cuestión de prueba de que Dios estaba obrando en medio de ellos. Y entonces ellos no podían decir nada, sino estar de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Y para mí me encanta lo que viene en la secuencia, cómo Pedro termina esta parte de hablar en Jerusalén acerca de lo que había pasado. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don
que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaran y glorificaran a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Yo me quedo pensando muchas veces cuál es nuestro rol en la expansión del Evangelio. Y quizás la respuesta más sencilla es no estorbar a Dios. A veces Dios está nos pidiendo o nos llamando a hacer una cosa muy pequeña dentro de su gran plan. Y nosotros, al revés de contestar a eso, estar de acuerdo con eso, nos ponemos en contra, intentando estorbar que la palabra de Dios siga siendo esparcida. Yo no me olvidé de lo que había dicho al inicio. Estos tíos aquí son de Hautacun, en Francia. Ellos escucharon el llamado del Señor y fueron al Hell Festival, compartir con aquellos que están ahí. El testimonio de ellos es de que han podido distribuir 100 Biblias entre estas personas, conversar acerca de Dios con muchas de ellas y orar incluso por algunos de ellos. ¿Quién somos nosotros para pensar que Dios no puede estar obrando en medio de aquellas personas por nuestros propios prejuicios? ¿Quién somos nosotros para decidir cuáles son las personas que Dios llama a salvación o no? Yo creo que tenemos una oportunidad muy grande como Nueva Esperanza, una iglesia joven, de crecer con un ADN muy sencillo, de que nosotros mismos, hace poco tiempo fuimos llamados de donde estábamos. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rica en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros que sabemos que hace poco tiempo en nuestras vidas estábamos perdidos y muertos, quizás como muchos de estos que miramos, pero por la misericordia de Dios fuimos alcanzados. Y ahora nosotros no podemos nos olvidar de eso, no podemos ponernos en posición de que somos mejores de los otros, sino al revés, que tenemos que ir por ellos y compartir y decir, mira, eso fue un cambio en mi vida, un cambio de mi perspectiva de todas las cosas, y yo quiero compartir contigo, porque eso es importante para ti también. Yo quería terminar hoy haciendo dos oraciones. La primera es quizás tú vienes aquí hace algún tiempo o vienes por primera vez hoy y se siente un poco como Cornelio, ¿no? Pues esta gente es bastante rara, parece que son de otra cultura, son, no sé, se visten de una manera distinta, hablan distinto, comen distinto. Pero yo quería decir eso, que esta es la perspectiva que nosotros tenemos, la perspectiva de Dios, que lo que nos une, que nos hace iguales, es la sangre de Cristo, que ha muerto por mí y ha muerto por ti también. Si por alguna razón tú no sientes conectado por las diferencias, yo te pido en el nombre de Jesús que deje caer estas diferencias hoy y que puedas mirar a Cristo de igual modo que nosotros miramos. Porque quizás va a pasar meses, años y vamos a estar juntos aquí, pero vamos a seguir con nuestras diferencias culturales. Pero eso no cambia que Cristo ha muerto por mí, ha muerto por ti, y que nosotros somos parte de una gran familia solo por medio de Cristo. Por el otro lado, yo quiero orar también. Si alguno de vosotros tiene esta dificultad
de alcanzar a otras personas, de compartir con otras personas, por los prejuicios, y voy a hablar prejuicios mismo, porque a veces no queremos, a veces esta persona es tan difícil, es tan complicada, que hasta nosotros pensamos, pues yo no puedo más. Yo quería insistir y decir, mira, que no dejes pensar que esta persona ya no tiene más solución o que Dios ya no quiere más. Yo no voy a decir nombres, pero me encanta la perspectiva de Mara y Dwight y lo cuanto el esfuerzo que yo he visto en 3 años que estamos aquí, que siguen compartiendo con algunas personas, que a veces me quedo pensando, pero ¿cuántos rechazos? ¿Cuántas veces han intentado y esta persona viene y se aleja, viene y se aleja? Pero el ejemplo que yo veo es de eso, del entendimiento de la verdad, de que no es lo que está por fuera de la persona, pero lo que Cristo ha visto en lo más profundo de esta persona y que ellos siguen buscando compartir con estas personas. Yo quería que nosotros tuviéramos esta misma visión acerca de los que son difíciles también, no solo de los que son fáciles de compartir, los que son nuestros amigos, los que nos reciben bien, pero los que son difíciles a veces también, los que son muy distintos. Y a veces ellos no son tan difíciles. Dios está obrando en sus corazones y solo hay que estar ahí, disponible, y va a llegar el momento. Vamos a orar juntos. Señor, si alguien aquí se siente, Señor, alejado, se siente tan distinto, Señor, que no puede conectar o piensa que no puede conectar, Señor, yo te pido que por tu sangre, por tu misericordia, Señor, que en esta mañana pueda cambiar el corazón de esta persona, la visión, la cosmovisión de esta persona, Señor, para entender que ella no necesita ser igual, que Cristo la recibe y que nosotros como iglesia, Señor, aunque siendo diferentes en algunas cosas, Señor, no nos importamos con eso. Lo que nos importa es que esa persona conozca la verdad de tu evangelio, Señor. Que reconozca, Señor, que solo es salvación, solución para nuestras vidas, Señor, en ti. Yo te pido, Señor, que si alguien aquí tiene esta perspectiva, que pueda hablar con nosotros al final de la reunión, Señor. Que pueda decir, mira, yo tengo dificultades en me conectar con vosotros a veces, o mismo con Dios, porque me pienso tan distinto de lo que está en la Biblia, Señor. Que nosotros podamos orar juntos y decir, Señor, que estamos aquí disponibles y queremos crecer juntos, Señor. Yo te pido por mis hermanos aquí, te pido por mí también, Señor. Que yo no me ponga a la posibilidad de elegir quién tú has llamado y quién tú no has llamado, Señor. Que yo no me deje, Señor, la opción de aquellos que deben recibir o no deben recibir el mensaje del Evangelio, Señor. Sino que al revés, Señor. La fuerza de tu Espíritu pueda llevarme, Señor, en dirección a estas personas. Llevar a mis hermanos en dirección a sus vecinos, en dirección a los compañeros de trabajo que a veces son tan difíciles, Señor. Que parecen, Señor, tan fuera del camino y de la voluntad de Dios, Señor. Yo te pido, Señor, que puedas romper los prejuicios, Señor. Que puedas hablar más fuerte que las costumbres, Señor. Que puedas, Señor, abrirnos nuestros ojos, Señor, para ver a las personas como Cristo ve a las personas, Señor. Que el resultado de eso, Señor, sean más personas cerca de ti, Señor. Más personas que encuentren la solución final para el hueco que tenemos en nuestras vidas, Señor, que solo tú puedes llenar. En nombre de Jesús, Señor. Amén.